Hola chiquilines, mi nombre es Inés Barrosteguieta y en el teórico de fisiología del día de hoy vamos a ver sistemas motores. Recordemos que los dos teóricos anteriores habíamos visto sinapsis y sistema sensitivo. Entonces, para arrancar con generalidades de sistemas motores, podemos decir que estos están conformados por los órganos motores, es decir, los efectores, que nosotros específicamente vamos a hablar de los músculos, y también están conformados por los circuitos neuronales que los controlan, que vamos a ver específicamente algunos ejemplos. Su funcionamiento va a estar íntimamente relacionado con el de los sistemas sensoriales. Vamos a ver, por ejemplo, cuando demos en esta clase reflejos, cómo los estímulos sensitivos procedentes, por ejemplo, del medio externo, me regulan a mí el movimiento, ¿sí? Y los efectores, como decíamos, van a ser específicamente las células musculares que lo que van a provocar va a ser la contracción. Entonces, ¿quiénes van a ser las células que inerven las fibras musculares? Las motoneuronas. Estas células son muy importantes, así como cuando en sensitivo hablábamos de las neuronas sensitivas, en motor vamos a hablar de las motoneuronas. Repasamos un poco lo del teórico de la clase pasada, que habíamos visto que si yo tenía un corte transversal de la médula espinal, la iba a ver de esta manera, ¿sí? Con una conformación de la sustancia blanca de forma externa y la sustancia gris con una deposición de H en la parte más interna. Bien, recordemos entonces que habíamos dicho que las neuronas sensitivas tenían su soma o cuerpo en el ganglio de la raíz dorsal. ¿Sí? ¿Recuerdan? Y habíamos hablado de una división funcional de la médula espinal. Si yo divido la médula espinal en una mitad dorsal y en una mitad ventral o anterior, decíamos que la parte dorsal o posterior era sensitiva y la parte ventral o anterior era motora. ¿Por qué la parte dorsal era sensitiva? Porque las neuronas sensitivas, cuyo soma se encontraba en el ganglio, iba a enviar sus prolongaciones, sus aferentes sensitivas hacia los centros nerviosos, ingresando a través de la raíz dorsal, ¿sí? Y proyectándose hacia los centros superiores, pero siempre por la porción dorsal. Ahora, cuando hablemos de las motoneuronas, los somas o cuerpos de estas motoneuronas se van a encontrar en la porción motora de la médula espinal, o sea, en la porción ventral o anterior. Es decir, que en estas porciones de acá o de acá es que nosotros vamos a encontrar estas motoneuronas, ¿sí? En la sustancia gris del asta ventral de la médula espinal. Bien, estas motoneuronas también las vamos a encontrar en algunos núcleos motores o nervios craneales, en el encefálico, que vamos a ver más adelante. Pero entonces, ¿cuáles son las células responsables, las principales, podríamos decir, de los sistemas motores? Son las motoneuronas. Entonces, el sistema motor se dice que está organizado topográficamente. ¿Qué significa esto? Que va a existir una relación entre la ubicación de la motoneurona y los músculos que va a inervar. Porque si volvemos a la diapo anterior, vemos que las rojas que están acá son las motoneuronas, que tienen sus somas, dijimos, en el asta ventral, van a enviar sus axones y estos axones van a inervar alguna fibra muscular, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo que hay una relación entre la ubicación de la motoneurona y los músculos que inervan, me voy a referir a lo siguiente. Esta distribución topográfica es tanto longitudinal
¿sí? O sea, en este sentido, a medida que yo me acerco al conducto raquídeo o me alejo, ¿sí? Como en el eje longitudinal o vertical de la columna vertebral. Vamos a arrancar a explicar esta distribución vertical. ¿A qué me refiero? Recuerdan que ya mencionábamos la clase pasada, pero ustedes sabrán por conocimientos de anatomía que nosotros tenemos distintas vértebras, ¿sí? Primero están las cervicales, luego las torácicas, las lumbares y las sacras. Entonces, yo, para hablar de una organización o distribución topográfica de las motoneuronas, me refiero a que si yo hago un corte a nivel cervical, voy a tener un aspecto así de la médula espinal. Si yo hago un corte a nivel torácico, voy a tener este aspecto. Si hago un corte a nivel lumbar, voy a tener este aspecto. Una de las características que son bien distintas y relevantes para lo que estoy explicando es el tamaño, digamos, la superficie de la sustancia gris. En la sustancia gris, específicamente en las astas ventrales, dijimos que se encontraban los somas de las motoneuronas, ¿verdad? Entonces piensen un segundo por qué a nivel torácico es mucho más pequeña. Les cuento que existen estos denominados engrosamientos a nivel cervical y a nivel lumbar que justamente existen. ¿Por qué? Porque en el nivel del engrosamiento superior se van a encontrar las motoneuronas que inervan los miembros superiores, ¿sí? Por lo tanto, a nivel torácico van a estar las motoneuronas que se encarguen de inervar el tronco. Y es entendible que tengamos muchas menos motoneuronas en este nivel, ya que no vamos a estar hablando de una extremidad, sino del tronco. Si bien el tronco tiene movilidad, todo lo referido a las motoneuronas va a ser obviamente mucho mayor, tanto a nivel cervical, que se encuentran las motoneuronas que inervan los miembros superiores, como a nivel lumbar, que van a encontrar las motoneuronas que inervan los miembros inferiores. Entonces acá tenemos una primera diferencia, ¿sí?, de la distribución topográfica. Significa que las motoneuronas a nivel cervical inervan miembros superiores, a nivel lumbar inervan miembros inferiores y a nivel torácico inervan el tronco. Bien, entonces existe una relación entre el nivel vertical de la médula espinal y donde se encuentren los músculos que van a inervar, ¿sí? Pero yo también les mencioné una distribución especial en el nivel longitudinal, ¿sí? O en el engrosamiento, perdón, a nivel transversal de la médula espinal. ¿Qué significa esto? Que más hacia el centro, hacia el conducto, yo voy a estar inervando más bien dentro de, por ejemplo, acá estamos hablando del engrosamiento cervical, ¿sí?, que va a inervar los miembros superiores. Entonces, si yo voy hacia esta parte más central de la sustancia gris, se van a encontrar las motoneuronas que inerven a nivel del hombro. Pero si yo me alejo, voy a distalmente, externamente en la médula espinal, me voy a encontrar con los cuerpos de las motoneuronas que inerven los extremos de las extremidades, ¿sí? Es decir, las manos, en este caso que estoy hablando de miembros superiores. Bien, para hablar entonces de sistemas motores, es importante definir lo que es una unidad motora. Una unidad motora va a estar compuesta por la motoneurona X, la motoneurona que estemos hablando. En esta imagen, por ejemplo, vamos a ver una motoneurona que está bastante abajo en la médula espinal, en un nivel sacro, ¿sí? Lumbar, que va a inervar un músculo de los miembros inferiores. Entonces, ¿cuál va a ser aquí la unidad motora? Va a estar compuesta por esta motoneurona y todas las fibras musculares que ésta inerve. Si yo hago un corte transversal del músculo, como vemos en esta imagen, las rojitas vendrían a ser todas aquellas fibras musculares que están inervadas por esta motoneurona, ¿sí? Una fibra muscular puede solo ser inervada por una motoneurona,
pero una motoneurona puede inervar a una fibra o a muchas. ¿Se entiende? El tamaño del soma de la motoneurona va a determinar el número de fibras que puede inervar. ¿Bien? O sea, motoneuronas con un soma grande van a inervar un mayor número de fibras. ¿Qué me va a determinar esto de el número de fibras que inerve la motoneurona? La fuerza de contracción. Por ejemplo, si yo digo que una motoneurona, esta es la relación entre las motoneuronas y las fibras que inerva. Si yo digo que una motoneurona inerva 1000 fibras, esto me va a generar una fuerza de contracción potente. Se caracteriza en los músculos que generan justamente mucha fuerza. Ahora, si yo digo que una motoneurona tiene una relación que inerva solo una fibra muscular, la fuerza que yo voy a ejercer va a ser mucho menor. Estos casos se caracterizan para la motricidad fina y donde la fuerza no necesita ser muy grande. Por ejemplo, en músculos de la cara o en las manos. Algunos movimientos finos que yo tengo que regular pueden estar determinados por una relación de una motoneurona, una fibra. Entonces, la unidad motora está compuesta por una motoneurona y la o las fibras que inerven. Vamos a tener tres tipos de unidades motoras según las propiedades de las fibras. Tenemos las unidades motoras lentas, las unidades motoras rápidas fatigables o las unidades motoras resistentes a la fatiga. Los nombres son bastante coherentes y nos permiten razonar cuáles son qué movimiento me confiere cada una de ellas. Las unidades motoras lentas se caracterizan por tener motoneuronas pequeñas, que van a inervar fibras lentas pequeñas que tienen poca fuerza de contracción. ¿Qué las destaca? Que son resistentes a la fatiga. Me va a permitir realizar actividades como por ejemplo mantener la postura. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Tiene poca fuerza de contracción, no es algo que a mí me agote, pero sí es algo que yo hago permanentemente y no puede fatigarse, ¿sí? Todo dentro de lo normal. Si yo no duermo y estoy 24 horas parado, obvio que va a empezar a influir, pero en términos normales, yo por ejemplo puedo estar parada mucho rato o sentada y mantener el tronco erguido sin que mis fibras se fatiguen. ¿Bien? Después tenemos las unidades motoras rápidas fatigables, que es totalmente opuesto. Son motoneuronas que inervan fibras rápidas, que tienen mayor tamaño y mayor fuerza y se fatigan con facilidad, o sea, rápido en el tiempo. Me permite realizar actividades como saltar o correr rápido. ¿Bien? Y de forma intermedia tenemos las unidades motoras rápidas resistentes a la fatiga. Y sus características son intermedias, justamente. Las motoneuronas y las fibras son de un tamaño medio y tienen una resistencia media. ¿Qué actividades llevan a cabo estas fibras? Estas unidades motoras, caminar o un trote leve. Obviamente que las actividades físicas varían en función de la persona, qué tan acostumbrada está la persona al ejercicio, etc. Esto es, como siempre, en términos generales. Acá tenemos unas gráficas para ilustrar un poco cómo es el tema de las unidades motoras. Acá lo que vemos nos muestra la cantidad de fuerza, digamos, que puede ejercer cada tipo de unidad motora frente a la aplicación de un potencial de acción. Esta flecha negra sería el potencial de acción a una de estas motoneuronas que va a inervar sus respectivas fibras. Entonces, las rápidas fatigables vemos que ejercen una fuerza muchísimo mayor que las rápidas resistentes a la fatiga y las lentas. ¿Bien? Pero, ¿qué sucede ahora si vemos el tiempo que estas fibras pueden mantenerse activas? En estas segundas gráficas hay una aplicación de potenciales de acción permanente. Y lo que vemos es que las rápidas fatigables, por más que se les siga aplicando el estímulo de contracción, lo mantienen durante poco tiempo. Las rápidas resistentes a las fatigas aguantan más en el tiempo, ¿verdad?
y las lentas pueden mantenerse, por lo que vemos acá, de forma ilimitada, ¿sí? Hasta el minuto 6. Obviamente esto varía. Entonces esto fue para ilustrar la fuerza que podían realizar cada una de ellas y cuánto tiempo podían mantener esta contracción en el tiempo cada una de las 3 unidades motoras. Respecto a la fuerza de contracción, decíamos que depende del número de unidades motoras reclutadas, ¿sí? Siempre a mayor número de unidades motoras, yo voy a tener mayor fuerza de contracción. Y existe un principio de tamaño, se denomina, para determinar el orden en el cual estas unidades motoras se van activando. Las que se activan primero son las lentas, luego se activan las intermedias, ¿sí? Las rápidas resistentes a la fatiga, y por último se van a reclutar las unidades rápidas fatigables. Entonces, ¿cómo se controla la contracción muscular? Vamos a tener dos tipos de receptores sensoriales, ¿sí? O sea, acá vamos a tener una combinación entre sensitivo y motor para una correcta regulación de la contracción muscular. ¿Bien? Estos receptores sensoriales se denominan propioceptores porque van a estar captando información del medio interno, o sea, un estímulo generado por nosotros mismos, ya sea estirar o contraer un músculo, es un estímulo interno. Bien, acá vemos, a diferencia de la mayoría de los que mencionábamos la clase pasada, que eran estímulos externos, en este caso nos referimos a receptores sensitivos propioreceptores. Bien, y me van a censar qué nivel de estiramiento o relajación tiene un músculo, o por el contrario, nivel de acortamiento o contracción. Me va a permitir modular los movimientos, por ejemplo, de la postura, ¿sí? Vamos a tener dos tipos de receptores y vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos al huso muscular y al órgano tendinoso de Golgi. Bien, los husos musculares serían estos que tenemos acá, ¿sí? Se encuentran dentro del músculo, o sea, rodeando este huso muscular, yo tengo fibras musculares dispuestas de forma paralela al huso muscular, ¿sí? El huso está rodeado, está encapsulado por una cápsula de conjuntivo, que vendría a ser esta violeta que vemos acá. No son contráctiles, simplemente sensan. Y van a estar dando información vamos a tratar de inferirlo a partir de esta gráfica. Si yo tengo que el músculo se estira, ahí comienza a mandar, ahí la fibra sensitiva, la célula sensitiva, comienza a mandar información. Por lo tanto, el huso muscular me da información cuando el músculo se relaja o se estira, ¿sí? Si yo estiro un músculo o lo relajo, las células sensitivas que tenemos acá, estas que enroscan acá, captan este estiramiento y llevan la información a través de las vías aferentes, vías sensitivas, que se van a dirigir hacia los centros nerviosos superiores y le van a dar la información de que el músculo se estiró. Los otros propioreceptores dijimos que eran los órganos tendinosos de Golgi, que a diferencia de los husos musculares, estos no se encuentran entre las fibras musculares, sino que se encuentran entre las fibras musculares y el tendón. ¿Bien? Y tiene más o menos un aspecto así. Entonces, a diferencia de la anterior, vemos que cuando comienza a disparar la neurona sensitiva, cuando el músculo se acorta. Acá estamos midiendo el largo del músculo. Cuando el músculo se acorta, por lo tanto se contrae, las aferencias sensitivas van a empezar a descargar. Y esta información va a llegar, recordemos, hacia el soma de la neurona sensitiva que se encuentra allá en el ganglio, ¿sí?, de la raíz dorsal de la médula espinal. Entonces, combinando estos dos órganos, yo puedo recibir información del estado de los músculos.
Entonces, esto es un poquito sin entrar en detalles para ver cómo sería el panorama general. Tenemos las neuronas, acá vemos, la neurona, tenemos los dos receptores, ¿sí? Por un lado tenemos aquí uno, ¿sí? El uso muscular, y acá tendríamos el órgano tendinoso de Golgi. Y vamos a ver que los dos están inervados por fibras sensitivas, la celeste y la verde, cuyos somas se encuentran en la raíz, en el ganglio dorsal de la raíz dorsal, ingresan y se contactan con, no vamos a entrar en detalle, distintas motoneuronas para ajustar los movimientos, ¿sí? Voy a cortar este video acá, así se lo subo en 2 videos y vemos si no se desfasa tanto el audio con la imagen, ¿les parece?